Es un poeta intenso, es un poeta melancólico, es un poeta profundo, es un poeta en cuyos versos se trasluce una parte de la época en la que vivió, la posguerra en España, la ferocidad de la dictadura, la falta de libertades, la vida gris de aquellos llamados años de plomo. Es una poesía que demuestra que a Ángel no le gustaba la música por casualidad, tiene un gran oído musical para la poesía. Es una poesía que domina un arte muy raro, que es el de y muy poco frecuente, que es el de la ironía. Es una poesía dulce también, con algunos poemas de amor muy intensos y muy nostálgicos, ¿no? El amor de una persona que le saca muchos años a su pareja y por lo tanto le ve las orejas al lobo de la pérdida. Tiene muchas cosas la poesía de Ángel González para merecer seguir siendo leída así. Bueno, yo de entrada no me hablaría con alguien que se quiera acercar a un solo poema de Ángel González, ¿no? Porque además me parece que es un síntoma de estos tiempos bárbaros en los que vivimos, donde la gente, más que leer un libro, buscar, como hacíamos nosotros apasionadamente, un libro para conocer mejor a ese autor, baja un poema de internet. De manera que digamos que la poesía de Ángel es muy uniforme, es muy... no porque sea ni mucho menos monótona, sino porque digamos que tiene un tono muy igual en todas sus épocas. Hay un poema que él llamaba Mi Sintonía, que es una especie de autobiografía para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo ha sido necesario un ancho espacio y un largo tiempo, gentes de toda mar, y en fin, etcétera, etcétera, que él leía en todos sus actos públicos y que es verdad que de alguna manera define bastante bien o resume bastante bien lo que es la obra de Ángel. Pero para eso valdría casi cualquiera de ellos y desde luego cualquiera de los 10 o 12 maravillosos que tiene, porque como digo, todos guardan una gran uniformidad en cuanto a calidad, en cuanto a estilo, en cuanto a lenguaje, etcétera, etcétera. Es un poeta que habla mucho de la sociedad en la que vive, una mirada evidentemente civil sobre la oscura realidad de la dictadura. Es un poeta melancólico, yo diría, desencantado, que nos cuenta cómo, en fin, en los tiempos que le tocaron vivir, pues eran poco dados a la libertad, poco dados a la creación, estaban llenos de prohibiciones, sentido de culpa y pacaterías varias. Es un poeta, como te decía antes, que sale a veces de alguno de los atolladeros en los que te mete cuando estás escribiendo un poema, pues querer dotarle de cierto contenido ideológico, y él sale por la puerta de atrás de la ironía, con una broma, con una gracia, con un golpe de humor, pues consigue salir adelante y que el poema no caiga en la demagogia, ni caiga en el meeting, ni caiga en la consigna. Es un poeta que tiene muchas razones para ser leído. Sí, yo creo que son dos señores muy parecidos. El Ángel González, con el que yo salía a cenar muchas noches, y el Ángel González a quien leía respetuosamente desde antes de conocerlo y durante los años en que fuimos amigos también, son dos hombres muy parecidos. Seguramente porque en los dos hay una condición que es la discreción. Ángel personalmente era una persona muy callada, que no luchaba en las cenas por ser el que llevase la voz cantante, que era más feliz cuanto menos hablaba, que sin embargo solía dejar 3 o 4 frases memorables de cada reunión. Y el poeta Ángel González se le parece mucho. Es un poeta del que uno no puede esperar destellos verbales, metáforas fulgurantes como las de García Lorca o Neruda, sino que más bien está, no, eso no quiere decir que la poesía de Ángel no esté llena de grandes versos, de versos muy hermosos y con una sonoridad preciosa, pero no es un poeta de grandes alardes estilísticos, sino más bien contenido, y en eso se parecen mucho los dos. De manera absoluta. No sabremos nunca cómo habría sido Ángel González si el funeralísimo, como lo llamaba Rafael Alberti, no hubiera dado su golpe de Estado y empezado la tarea criminal que tardó 38 años en llevar a cabo, ¿no? Ángel tenía, su familia atesoraba, digamos, todos los horrores de esa época. Tenía un hermano que fue paseado, está enterrado en alguna fosa común, en alguna cuneta. Tenía una hermana que era maestra y fue represaliada, se le prohibió seguir ejerciendo su oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía otro hermano que partió para el exilio, se fue
se fue a Chile. Y él siempre contaba que el día que mataron a su hermano y a él le dijo a alguien, vete a casa y dile a tu madre lo que ha pasado, que en ese camino hasta la casa familiar perdió la fe en todo, perdió la fe religiosa, perdió la fe en un mundo gobernado por el bien como fuerza superior al mal, perdió la fe en la justicia, que le decía, según le decían sus padres, que cuando hacías las cosas como deben de ser, pues al final tenías una recompensa y cuando no tenías un castigo, y que al final de la película siempre ganaban los héroes y perdían los villanos. No era verdad, evidentemente, y eso marca completamente no solamente la manera de ser de Ángel, sino su obra, que en el fondo trata de eso. Bueno, su primer libro se llamaba Sin esperanza, con convencimiento. Bueno, él era profesor allí, yo creo que él se fue más por irse que por estar allí, por irse de esta España asfixiante en la que, como decía el dramaturgo Jardiel Poncela, todo lo que no estaba prohibido era obligatorio, donde no había libertad de ningún tipo y tampoco libertad creativa, ¿no? Todos los libros tenían que pasar la censura, que a veces él, con sus lápices rojos pues quitaba disparates, y otras veces se le pasaban cosas que a Ángel le hacían decir que tenía que haber infiltrados, porque si no era imposible que un poema suyo como Discurso a los jóvenes hubiera seguido adelante y hubiera sido autorizado. Él en Nuevo México encontró otro oficio, él en Madrid era funcionario. Encontró otro oficio, encontró una mujer con la que se casó, que era una de sus alumnas, encontró una vía de escape para no tener que estar bajo la bota del franquismo todo el tiempo, pero es verdad que iba y venía. Ángel pasaba por lo menos medio año en España, en su casa de la Plaza San Juan de la Cruz, y aquí es donde nos veíamos. Bueno, en Nuevo México también lo vi. Enseñaba cosas que uno no hubiera sospechado que fuera a enseñar, porque eran autores que tenían muy poco que ver, por no decir que eran lo opuesto en cuanto a tendencia de lo que él hacía. Dos de ellos recuerdo que eran José Ángel Valente, que luego lo quería mucho, por cierto, y hablaba muy bien de él, Valente de Ángel y Ángel de Valente, ¿no? Y estudiaba mucho la prosa de Juan Benet. Ángel ni era prosista, es decir, narrador, ni tenía un estilo que pudiera emparentarse mucho con el de Juan Benet, que era más faulkneriano. Sin embargo, lo enseñaba también, ¿no? Enseñaba a Antonio Machado, la generación del 27, y yo creo que se dirigía a un público mayoritariamente de habla española, cuando no hispano. Seguramente su tono discreto, su poco afán de hacer una poesía demasiado plástica. La suya era como una especie de conversación sencilla, algo que parece alguien estarte contando cara a cara, que nunca mira por encima del hombro al lector, y se diferencia en ese sentido de casi todos los de su generación, que eran un poco más... Sí tenía que ver mucho con el tono conversacional de Jaime Gil de Viedma, también con su beta irónica y demás, pero poco que ver, por ejemplo, con la poesía de Valente o con la de Claudio Rodríguez, a quien admiraba muchísimo, por cierto, o con la de José Manuel Caballero Bonal, que era más hermética. Es un poeta muy distinto a todos ellos, con unas intenciones globales parecidas. Eran un grupo de alguna manera de antifranquistas, ¿no? De gente que buscaba también en los poemas y en la libertad que te da la creación, pues una vía de escape a todo aquel horror. Pues siendo un poeta que casi todo lo hacía en voz baja, por decirlo así, ¿no? Incluso cuando recurría a una parte muy importante de su poesía, que es el compromiso civil, y solía ser más que, en algunos casos lo hay, pero muchos de los poemas de Ángel son civiles porque son sociales, no porque sean políticos, porque no se meten, digamos, tanto en temas de intendencia política como en asuntos sociales, es decir, cómo vive la gente, qué le prohíben, qué no se puede hacer, en fin, todo aquello que conlleva fijarse un poco, fijar el objetivo central de la cámara del poema en la gente normal, en la gente, no solamente los grandes acontecimientos históricos, sino en qué le hace a que le pase a la gente esos acontecimientos, esas decisiones que provocan en la gente, qué le quitan o le dan a la vida de las personas. De eso tratan mucho los poemas de Ángel. No hay duda de ninguna, era un poeta absolutamente machadiano, admiraba a todos los machados posibles, el poeta, el filósofo de Juan de Mairena,
el político, el hombre comprometido, republicano, y admiraba, y tiene mucho que ver con él, su manera de hacer poemas en bajito, digamos, ¿no? Su falta de estridencia y de solemnidad, que tiene mucho que ver con su poesía. Lo enseñaba, escribió mucho sobre Antonio Machado y es, sin ninguna duda, su principal influencia literaria, en mi opinión. Y al contrario, Juan Ramón Jiménez no creo que le gustara gran cosa, ¿no? Sabía quién era Juan Ramón Jiménez, lo respetaba, lo leía con admiración, pero no era un poeta de su predilección, sin duda. Más influenciado por él que por su poesía, probablemente, ¿no? Ángel era una lección humana muy importante, te enseñaba lo que es una buena persona, libre de rencor, que no hablaba prácticamente mal nunca de nadie, que tenía curiosidad por aprender cosas, que era un caballero siempre en su comportamiento. Y su poesía seguramente no tiene una gran influencia en mí, en el sentido del estilo y demás, pero sí que te enseña lo que no hay que hacer en un poema, ¿no? Es decir, la falta de grandilocuencia, la falta de pompa, la apuesta por lo inteligible, la idea de que el poema es un lugar de conversación donde quien lee y quien escribe tienen que estar más o menos en un plano parecido para que se produzca el milagro de la comunicación. Todo eso te lo enseña la poesía de Ángel González, que a mí me gusta muchísimo, que como lector consumo con un placer extremo, pero que seguramente influencia personal no. Yo soy mucho más nerudiano, tengo mucha más influencia de la poesía inglesa, seguramente de la que tenía él, y voy por otro camino, pero a la admiración extrema, claro que sí. Es un acto de justicia. A Ángel le gustaba mucho la música, oía mucha música clásica, tiene muchos poemas sobre música. La editorial Visor reunió una antología entera de sus poemas donde la música es importante, ¿no? Es el objeto central del poema o un coprotagonista del poema, digamos, ¿no? Le gustaba mucho cantar, cogía una guitarra y cantaba asturianadas, cogía una botella, la rascaba y cantaba un bolero. Muchas noches de mi vida han acabado con Ángel solo o a dúo con Sabina, pues cantando, ¿no? Bueno, por eso es un acto casi de justicia poética, nunca mejor dicho, que la música le devolviera también la posibilidad de ver su obra musicada por un compositor extraordinario como es Pedro Guerra, y que además es muy buen intérprete, porque es muy difícil, eso lo sé de buena tinta y por experiencia propia, musicar un poema. La poesía y las canciones tienen códigos distintos, normas diferentes, sistemas de funcionamiento que no son equiparables. A la poesía le falta el estribillo, le falta la rima, casi toda la de Ángel González, en fin, le falta la estructura que tiene una canción y demás. Y convertirla, como lo hizo los poemas escritos en verso, a veces libre, a veces blanco, de Ángel, en buenas canciones como hizo Pedro Guerra, a mí me parece una hazaña. Pues ojalá te pudiera decir que muchísima y que la gente anda recitando sus poemas en las manifestaciones por las calles, pero por desgracia vivimos en unos tiempos en los que interesa más el alrededor que el pasado, en los que la gente quiere estar en la onda, en los que vivimos el grado más bajo del saber, que es el estar enterados, y donde muy poca gente tiene la curiosidad de ir atrás a ver qué se hizo, quién lo escribió y cómo sigue funcionando, ¿no? Los buenos lectores de poesía nunca van a dejar de leer a Ángel González. Hay que ver cuántos son los buenos lectores de poesía, que no serán muchos. Pues les leería su poema Discurso a los jóvenes, que dice muchas cosas que hoy en día son muy importantes. Cuando vemos encuestas que dicen que los jóvenes españoles dicen que una dictadura igual no está tan mal y que un tipo como Franco pues hizo cosas muy buenas por el país, ese discurso calienta precisamente sobre los problemas de la demagogia, sobre el convertir en héroes a los que no son sino asesinos, en dejarse manipular y reducir por un sistema con unos corchetes morales que lo atrapan todo y que te meten en una jaula que ni siquiera es de oro. Yo creo que ese poema deberían ponerlo en las escuelas y que la gente joven lo conociera. Es una pregunta difícil. Yo creo que Ángel González es un poeta muy particular y es un poeta muy español, muy
muy de una tradición, yo diría que netamente española. Seguramente algún poeta mexicano como Jaime Sabines tiene algo que ver por su manejo también de la poesía parecido al de Ángel. Alguna cosa probablemente con el primer Ernesto Cardenal, el de los epigramas, ese tipo de poetas. No creo que Ángel tuviera una influencia de poetas ingleses, franceses, notables. No, le sonaban raros los poetas traducidos. No hablabas mucho con él de ellos, la verdad. Pues Ángel era una persona muy sencilla, muy entrañable, muy discreta. Nunca se cansaba uno de estar con él y parece que él de estar contigo tampoco. Silencioso, amigo de las copas a deshoras, y una persona con la que uno nunca tiene la sensación de haber pasado un minuto malo. Siempre había algo en él interesante, ¿no? Y su manera de ser, su manera de opinar con los ojos, así por encima de las gafas, su manera de escucharte con el cuerpo entero, no solo con los oídos. Era una persona absolutamente inolvidable, un maestro en todos los sentidos. Pues mira, ahora voy a publicar un libro de poemas que se llama La Edad de los Fantasmas. Aquí no sale Ángel González, porque Ángel en otros libros sí le he dedicado algunos poemas. Recuerdo un libro que se llama Iceberg, creo, que estaba ahí, un poema que se llama Una noche con Ángel González. Y recuerdo un libro que se llama Ya no es tarde, donde había un poema que se llama María y el fantasma. Bueno, donde sí salen muchos ese libro lo voy a publicar ya inmediatamente, pero el que publicaré en mayo para la Feria del Libro, que son unas memorias, que se llaman ¿Qué estoy haciendo aquí?, Ángel González es un personaje muy habitual. Seguramente él, Rafael Alberti, Joaquín Sabina, Luis García Montero, Chus Visor, la gente con la que más he estado a diario, pues claro, obviamente son los que más salen, y sobre todo porque Ángel era una fuente de anécdotas y de historias pues muy divertida, muy simpática. Así que en un libro en el que Ángel González es coprotagonista importante. Animar a la gente a que lo lea, porque a mí cuando se me acerca alguien en una feria de libro y me dice: he leído todas tus novelas, pero ningún libro de poemas. ¿Por cuál empiezo? Porque no soy lector de poesía, ¿por cuál empiezo para aficionarme a ella? Digo, mío por ninguno. Lee a Ángel González porque es una puerta de entrada muy interesante a la poesía. Ángel es un poeta muy mentiroso. Te engaña absolutamente, te hace pensar que estás ante una cosa fácil de hacer, sencilla. Sin embargo, su poesía tiene mucha profundidad, tiene mucha carga filosófica, tiene mucha carga ideológica. Es una poesía que toca grandes temas, digamos, del comportamiento y de la naturaleza humanas, y por lo tanto eso conlleva que cumpla con uno de los objetivos de la comunicación literaria, que es que quien lee se sienta concernido por lo que le dice, sienta que el poema habla de él también, ¿no? Y eso es muy fácil con la poesía de Ángel González, porque es como una conversación entre amigos, de manera que animar a la gente a que lo lea, que es un poeta que merece de verdad la pena.